Compañeros y tutor, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Este video es un video tutorial del consolidado de los trabajos colaborativos que se hicieron en el curso de Estática y Resistencia de Materiales. El curso fue tomado por los estudiantes Elizabeth Fonseca, Jefferson Medina y quien les habla, Leonardo Guevara. A continuación veremos una breve explicación de la primera fase del trabajo por parte de la estudiante Elizabeth Fonseca. El primer trabajo colaborativo es el diseño de una estructura. El área de cubrir corresponde a un terreno rectangular de 6 metros de frente por 18 metros de fondo. Las cerchas tendrán una separación de 3 metros entre sí. Las cerchas tendrán una pendiente de 30 grados y construirán con perfil de acero estructural A36. Se debe tener en cuenta la longitud de la cuerda inferior, 6 metros, longitud de la cuerda superior, 6.9282 metros, el número de cerchas 7 y área de influencia 20.7846 metros cuadrados, la velocidad del viento 10 metros sobre segundo en la ciudad de Cúcuta. Esta fue la estructura que correspondió a mi grupo. Se debe hallar las longitudes de los elementos. Las longitudes exteriores corresponden a 1.155, las inferiores a 1 metro y las demás se hallan con seno y tangente del ángulo según corresponda para un total de 23.4. Como se muestra en la figura, estas son las propiedades de perfiles laminados de acero. Para la cubierta se usarán tejas de Termin número 6 como está señalado. Para cada pendiente se requieren para cubrir los 3.46 metros de longitud de la cuerda superior 2 tejas y para cubrir los 3 metros de ancho del área de influencia de la cercha se requieren 3.43 tejas para un total de 13.72 tejas cada una con un peso de 17.66 kilogramos. Se usarán correas de celosía construidas con varillas de acero y con una densidad de 5 kilogramos sobre metro. El número de correas para cada pendiente será de 3, para un total de 6 correas para las 2 pendientes, lo que da una longitud total de 18 metros de correa por cercha. Se hallan las cargas vivas y las cargas muertas. Las cargas vivas dan 14.272.785 newtons. Las cargas muertas se debe hallar el peso propio de la cercha. Esto se hace la sumatoria de la longitud de las barras por densidad lineal del perfil seleccionado por gravedad. El resultado es 2.219.84 newtons. El peso de las correas es la sumatoria de la longitud de las correas por densidad lineal de la celosía por gravedad, que da 882.9 newtons. Peso de las tejas, número de tejas en la área de influencia por el peso de la teja, dando 2.376.9 newtons, y la carga del viento da 1.247.076 newtons. Luego se hace una sumatoria de todas las cargas muertas, dando 6.726.716 newtons. Luego se hace una sumatoria total de las cargas vivas más cargas muertas, que da 21 kilonewtons. Finalmente se hace una distribución de las cargas en los nodos de la estructura, cuyo resultado es 3.5 kilonewtons. Se distribuyen en los nodos B, C, D, E, F, y en los nodos A y G solamente se aplica la mitad. Muchas gracias.
Luego de la explicación de la estudiante Elizabeth Fonseca, veremos la explicación de Jefferson Medina, que corresponde a una cercha para cubrir un terreno de 6 metros de frente y 18 metros de profundidad, donde cada cercha tiene una separación de 1 metro entre sí con una pendiente de 30 grados. Vamos a calcular las fuerzas internas en cada una de las barras de esta cercha tipo Hope por medio del método de los nodos. Y los clasificaremos como de tensión T, de compresión C o de fuerza nula N. Haremos los diagramas de cuerpo libre para cada nodo. Este método consiste en aplicar equilibrio de partículas en cada nodo. Entonces, como primer paso vamos a calcular el valor de las reacciones de los apoyos para poder solucionar las fuerzas internas por medio del método de los nodos. Entonces, la sumatoria de Fx es igual a 0, porque Ax es una fuerza positiva hacia la derecha, tiende a 0. La sumatoria de fuerzas de Fy es igual a 0, porque Fy es una fuerza positiva hacia arriba. Y sabemos que Ay más Gy menos la sumatoria de todas las fuerzas externas es igual a 0. Vamos entonces a hacer la suma de las fuerzas de A, B, C, D, E, F y G y las vamos a pasar al otro lado de la ecuación. Entonces tenemos que Ay más Gy es igual a 21 kN. Aplicamos momentos con respecto a uno de los puntos. En este caso partimos que el punto de momento sea una de las dos reacciones. En este caso va a ser A, la fuerza de Ay y la fuerza de 1.75 kN. Aplicado en A no produce momentos con respecto a los momentos en el sentido de las manecillas del reloj son positivos. En sentido contrario, pues van a ser negativos. Las fuerzas aplicadas en B, C, D, E, F y G, esas fuerzas externas son positivas porque tienden hacia la derecha o en sentido hacia las manecillas del reloj. Las fuerzas aplicadas en B, que es de 3.5 kN, es perpendicular a la distancia que hay entre A y L, que sabemos ya que es de 1 metro. Entonces lo que vamos a hacer es sacar factor común de las distancias que hay entre cada punto. Entonces sabemos que entre A y B hay 1 metro. Entre A y C tenemos ya 2 metros. A y D 3 metros. A y E 4 metros. Y A y F 5 metros. Más 1.75 por 6, que es lo que tiene de frente la estructura. Menos Gy por 6 es igual a 0. Sabemos que Gy es negativo porque va en sentido contrario de las manecillas del reloj. De esta ecuación se despeja Gy y se reemplaza en la ecuación de arriba. En la ecuación de Ay más Gy se reemplaza para calcular el valor de Ay, que sabemos aquí que es de 10.5 kN. Entonces, ¿qué decimos aquí? Que Ay y Gy tienen la misma magnitud por ser una estructura simétrica. Ya teniendo estos resultados, ya haciendo el cálculo de las reacciones, vamos a realizar el cálculo de los valores de las fuerzas a las que están sometidos los elementos por medio del método de los nodos. Este método consiste en aplicar equilibrio de partículas en cada nodo. Teniendo en cuenta que la estructura es simétrica, se calculan los nodos AL, B, C y D. Luego los elementos gemelos de la parte derecha tendrán los mismos valores de fuerza. Entonces, A, L, B y C
Entonces los elementos de la parte derecha son gemelos. Entonces G, H, F y E son elementos gemelos porque tienen las mismas distancias o las mismas medidas. Se tomará las sumatorias de fuerzas en X positivo a la derecha. Se tomará la sumatoria de fuerzas en Y positivo hacia arriba. Se supondrá que todos los elementos están en tensión. Para esto se dibujarán siempre las fuerzas de los elementos saliendo de los nodos. Si el valor es negativo, significa que está en compresión. Y si resulta positivo, significa que está en tensión. Las ecuaciones se organizan en X y Y para el equilibrio de partículas en cada nodo y se solucionan por medio del método de eliminación de Gauss-Jordan para sistemas de ecuaciones de 2×2. En este caso, vamos a hacer ya el cálculo de las fuerzas internas por medio del método de los nodos. Bueno, para la sumatoria de fuerzas en A que tenemos 1.75, que es la fuerza que hay en ese punto, AB más AB por coseno de 30 grados más AL es igual a 0. Para Y, en Y que tenemos, sabemos que AY es igual a 10.5 kilonewtons menos 1.75 más AB por seno de 30 grados es igual a 0. ¿Qué podemos decir aquí en el nodo A? Obtenemos que el resultado para AB va a ser menos 1.5 kilonewtons. Como el valor es negativo, ya podemos decir que está en compresión. Y obtenemos el valor para AL, que sería igual a 10.155 kilonewtons. Como el resultado es positivo, podemos decir que está en... El siguiente paso es hacer la sumatoria de fuerzas en el nodo L. Entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, que lo tenemos aquí, donde decimos que todas las fuerzas van en tensión, van hacia afuera, del nodo hacia afuera. Entonces LK está en tensión, LB en tensión y AL estarían en tensión. Entonces, ¿qué decimos? Que en X, LK menos AL sería igual a 0. Tenemos aquí que LK, tenemos entonces que aquí que LK y despejando menos AL, que ya tenemos aquí el resultado de AL, que es 15.155, va a ser igual a 0. Entonces, despejamos LK y decimos que LK es igual a 15.155 kilonewtons, o sea, es positivo el resultado, o sea que está en tensión. En Y tenemos únicamente, decimos que LB es igual a 0, porque no hay otra fuerza en Y. ¿Qué podemos deducir también de esta parte? Que en LB es un elemento de amarre, es una fuerza nula. Y su gemelo, que sería HF, va a tener el mismo resultado, va a ser un elemento de amarre, va a ser una fuerza nula también. Vamos ahora con la sumatoria de fuerzas para el nodo B. Tenemos entonces aquí el diagrama de cuerpo libre, donde tenemos la fuerza de 3.5 kilonewtons, BC, que está en tensión, todavía no conocemos el valor, BK tampoco lo conocemos, LB, que es un resultado 0, es una fuerza de amarre, una fuerza nula, y AB, que ya lo conocemos. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X positivo hacia la derecha es igual a 0. Decimos que B por el coseno de 30 grados más BK por el coseno de 30 grados menos AB, que ya conocemos, por el coseno de 30 grados es igual a 0. Entonces, reemplazamos AB, que ya conocemos, sacamos el factor común del coseno de 30, pasamos al otro lado de la ecuación, pasamos a dividir y tenemos que BC más BK es igual a AB, menos 17.5
kilonewtons. AB es igual a menos 17.5 kilonewtons. Vamos ahora a hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Positivo hacia arriba, igual a 0. ¿Qué decimos aquí? BC por el seno de 30 grados menos BK por el seno de 30 grados menos 3.5 kilonewtons menos AB, que ya conocemos, por el seno de 30 grados es igual a 0. Entonces reemplazamos AB por menos 17.5, sumamos con menos 3.5. Sacamos el factor común de seno de 30 grados, pasamos al otro lado de la ecuación a dividir y tenemos que BC menos BK es igual a menos 10.5. Tenemos aquí entonces dos ecuaciones ya con dos incógnitas. Resolvemos y decimos aquí que BC es igual a 14 kilonewtons. El resultado es negativo. Decimos que está en compresión. Para BK tenemos que el resultado es menos 3.5 kilonewtons, es negativo también, y decimos que está en... Vamos ahora con el nodo K. Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas para el nodo K. Tenemos aquí entonces otra vez el diagrama de cuerpo libre. Para el nodo K tenemos KC, que todavía no conocemos, KJ tampoco lo conocemos, BK ya tenemos el resultado de BK, y el resultado de LK también ya lo conocemos. Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X positivo hacia la derecha igual a 0. Entonces decimos que en X tenemos KJ menos LK, que ya conocemos, menos BK, que ya conocemos, por el coseno de 30 grados es igual a 0. Entonces reemplazamos aquí LK más BK, los factores que digamos ya conocemos. Decimos que KJ es igual a LK más BK por el coseno de 30 grados igual a 0. Nuevamente reemplazamos LK más BK, sacamos factor común de coseno de 30 grados, pasamos al otro lado de la ecuación a dividir y tenemos que KJ es igual a 12.124 kilonewtons. El resultado es positivo, quiere decir que está en tensión. Vamos ahora a hacer la sumatoria de fuerzas en Y positivo hacia arriba igual a 0. Tenemos aquí entonces que KC más BK por el coseno de 30 grados es igual a 0. Sabemos que BK ya lo conocemos, entonces reemplazamos. Decimos entonces que KC es igual a menos BK por el seno de 30 grados. El resultado de BK es negativo. BK nos dio negativo, menos 3.5 kilonewtons. Al reemplazar y pasar al otro lado de la ecuación quedaría positivo. Quiere decir que el resultado de KC es igual a 1.75 kilonewtons. Es positivo, quiere decir que está en tensión. Vamos ahora a hacer la sumatoria de fuerzas para el nodo C. Nuevamente tenemos aquí el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué nos dice? Tenemos 3.5 kilonewtons, tenemos CD, la fuerza de CD, CJ, que no conocemos, y CD tampoco, BC que ya conocemos, KC también. Y vamos a ver que en CJ obtuvimos el ángulo de 49.1 grados, ¿sí? Entonces, ¿cómo sacamos ese ángulo? La tangente de ese ángulo sería igual a CK sobre KJ, se invierte esa tangente y se obtiene 49.1 grados, que sería el ángulo para CJ. Haciendo la sumatoria de fuerzas en X, positivo hacia la derecha igual a 0, tenemos que CD por coseno de 30 grados más CJ por coseno de 49.1 grados menos BC por coseno de 30 grados es igual a 0. Tenemos esta ecuación que dice que CD por el coseno de 30 más CJ por el coseno de 49.1 es igual a menos 12.124. Haciendo la sumatoria de fuerzas en Y positivo hacia arriba, tenemos que CD por el seno de 30 grados menos CJ
por el seno de 49.1 menos 3.5 kilonewtons menos KC menos BC por el seno de 30 grados igual a 0. Reemplazamos KC y BC, pasamos al otro lado de la ecuación a dividir, sacando el factor común del seno de 30, y tenemos que CD por el seno de 30 grados menos CJ por el seno de 49.1 grados es igual a 1.75. Igual, nuevamente tenemos aquí entonces dos ecuaciones con dos incógnitas. Resolvemos y decimos que CD es igual a menos 10.5 kilonewtons. El resultado es negativo, quiere decir que está en compresión. Y para CJ decimos que es igual a menos 4.63 kilonewtons. Es un resultado negativo, quiere decir también que está en compresión. Vamos ahora a hacer la sumatoria de fuerzas para el nodo D. Nuevamente el diagrama de cuerpo libre para este nodo, donde tenemos 3.5 kilonewtons, la fuerza hacia abajo, D, que todavía no conocemos, DJ, y CD, que ya conocemos. Haciendo la sumatoria de fuerzas en X, positivo hacia la derecha igual a 0, tenemos que D por coseno de 30 grados menos CD por coseno de 30 grados es igual a 0. Aquí ya, como son nodos o fuerzas gemelas, decimos que D es igual a CD. CD, pues que lo tuvimos en el nodo anterior, CD es igual a menos 10.5 kilonewtons, negativo, está en compresión. Y vamos ahora a hacer la sumatoria de fuerzas en Y, positivo hacia arriba igual a 0. Decimos que menos CD, que es negativo, por el seno de 30 grados, menos DE por el seno de 30 grados, menos 3.5 kilonewtons, menos DJ es igual a 0. Como ya conocemos CD y DE, vamos a reemplazar y decimos que menos CD por el seno de 30 grados menos DE por el seno de 30 grados menos 3.5 es igual a DJ. Resolvemos esta ecuación y tenemos que DE es igual a menos 10.5. En el trabajo colaborativo número 3 debemos calcular los esfuerzos normales para cada una de las barras de la estructura asignada y clasificar los nodos si son de tracción o compresión. Vemos la estructura seleccionada desde el inicio, es la misma de los otros dos trabajos colaborativos. Aquí ya tenemos las fuerzas en la estructura y las longitudes. Ya tenemos una tabla donde podemos distinguir los nodos gemelos. AB es igual al nodo gemelo de FG, acá lo podemos ver, ABFG. Y tenemos la fuerza en kilonewtons de la que está ejerciendo en el nodo, ¿sí? Esta fuerza la tenemos desde el principio del ejercicio, entonces es la misma que hemos hallado en los ejemplos anteriores, en los trabajos anteriores. Tenemos que definir si son de compresión o tensión. En este caso, ¿cómo lo hacemos? Compresión son todos aquellos nodos en los cuales se ejerce una fuerza hacia abajo, hacia la gravedad, ¿sí? Que también van negativos, ¿sí? Todos esos nodos son compresión. Y tensión los que van de forma lateral. Ejemplo, el AB tienen fuerzas que van hacia abajo, entonces eso los podemos definir que este nodo está ejerciéndole una fuerza en compresión. Y en tensión, por ejemplo, el AL y el HG, ¿sí? Aquí ya podemos observar que para sacar los esfuerzos tenemos que hacer una tabla y guiarnos en las propiedades del material. Entonces, ¿qué es? Aquí nosotros tenemos una tabla con la propiedad del material. El material es un acero A36 L64 por 64 por 4,8 milímetros de espesor. Entonces nos vamos a guiar por estas especificaciones que tenemos acá,
¿sí? ¿Qué es? Para poder sacar el área, que es la necesitamos para observar el factor de seguridad del material en tensión y en comprensión, debemos analizar que hay dos ángulos unidos, ¿sí? Entonces vamos a tomar el área por 2, ¿sí? El área la vemos acá. Esta es el área en milímetros cuadrados, pero como son dos ángulos, como lo vemos acá en la figura, debemos multiplicarlos por 2, ¿sí? Esa es el área de sección, ¿sí? 581 milímetros cuadrados por 2. Eso nos da este numerito, 0,001162 metros cuadrados. ¿Listo? Aquí ya lo pasamos a metros, pues para que nos quede fácil y todo en las mismas unidades en sistema internacional. ¿Listo? También necesitamos saber el momento de inercia. El momento de inercia, como ustedes lo ven, va sobre el eje X. Entonces tomamos el eje X de la tabla y tomamos el primer dato, que es 10 a la 6 milímetros a la 4. ¿Sí? Esto es el área, el área menor de inercia, 0,223. Igualmente, como son dos ángulos, lo sumamos, ¿sí? Y nos da 0,000000446 metros a la 4. Esto en metros, lo mismo, para que nos quede todo en sistema internacional y no tengamos problemas con las unidades. Ahora sí hacemos nuestras tablas de resumen. La tabla de resumen nosotros cómo la tomamos. Acá definimos los nodos. En muchos lados hay nodos gemelos. AL y HG son nodos gemelos. LB y HF son elementos de amarre. Por lo tanto, estos elementos no tienen ningún tipo de fuerza que influya en ellos. Son solo de sostenimiento de amarre. Entonces estos los despreciamos. Acá vemos que esta tabla es para tensión, ¿sí? Acá están todos los nodos que hemos identificado que son de tensión y la fuerza que se ejerce en cada nodo de tensión, ¿sí? Aquí cogemos el área del perfil, es el área anteriormente vista, ¿sí? El área que vemos acá. Esta es el área anteriormente vista. Aquí podemos observar el área del material. Como tenemos que multiplicarla por 2, pues nos dan 0,01162 metros cuadrados. Esa misma área la pasamos para acá, para el área del perfil. Luego sacamos el esfuerzo admisible, esto es en megapascales. Tenemos que hacer la división de la fuerza entre el área para que nos salga la presión que está ejerciendo esta fuerza pues en el área del material. Acá la tenemos para todos los nodos. Observemos que entre más pequeña sea la fuerza, pues lógicamente va a haber menor presión en el material. A continuación vemos la cedencia. Esta cedencia la sacamos de las propiedades del material. Este es el material, acero ASTM A36. Tenemos la densidad, la resistencia en tensión, la cedencia, que es en este caso lo que nos interesa, y otros demás especificaciones que tiene el material. Para nuestro caso es de 250 megapascales la cedencia. Eso mismo lo pasamos aquí para poder sacar el factor de seguridad. El factor de seguridad es muy simple de sacar. Con la cedencia y el esfuerzo admisible, no más, y por medio de esta fórmula, es dividir esta cedencia, ¿sí?, entre el esfuerzo admisible, ¿sí?, que es este, que ya lo tenemos aquí. ¿Listo? Eso nos da esto. Este factor de seguridad es muy importante porque si es muy pequeño este factor de seguridad, pues eso nos da a entender que el material no es el adecuado para aguantar esa fuerza. Tenemos que tomar dos decisiones. Si es muy pequeño, si es menor a 3 este factor de seguridad, tenemos que o cambiar la fuerza que le estamos ejerciendo al material o simplemente pues cambiar el material por uno un poco más resistente, que nos aguante un poco más la fuerza y que tenga una mayor área de aguante, ¿sí? Pues para que este esfuerzo sea menor, ¿no? Y lo mismo, que tenga mayor cedencia.
Este factor de seguridad nos dice eso. Como podemos ver aquí, no hay necesidad de cambiar ninguno. Todos están sobrados, digámoslo así. Los más pequeños son de 19, que aguantan mayor fuerza. ¿Listo? Eso en cuanto a tensión, los nodos de tensión. En cuanto a los nodos de compresión, en compresión tenemos estos mismos datos. Acá están los nodos, está la fuerza que se están ejerciendo en cada nodo. Aquí observamos la tabla para compresión, que es exactamente igual al mismo a la otra. Acá tenemos los nodos gemelos que están en compresión, las fuerzas que se ejercen en estos nodos, el área es la misma, son los mismos dos ángulos. El módulo de elasticidad, ustedes preguntarán cómo sacamos el módulo de elasticidad. Pues acá tenemos una tabla donde se pueden observar las propiedades del material que tenemos. Es un acero estructural A36 y el módulo de elasticidad pues es de 200 gigapascales. De esa misma tabla sacamos la cedencia en la anterior para tensión. ¿Sí? Entonces aquí ponemos el módulo de elasticidad, es el mismo para todos. La longitud de los elementos es la misma, menos para que este es un poco más largo. Eso lo vimos en el video anteriormente. Y tenemos el mínimo momento de inercia. Este mínimo momento de inercia, si recuerdan, lo sacamos aquí. Es el momento de inercia en el área menor. Ese es el mínimo momento de inercia, es este. Entonces, pues en la tabla pues lo pasamos, ¿sí? Esto es en metros a la 4. Y la carga crítica. La carga crítica, ¿cómo la sacamos? Por medio de la ecuación de columnas de Euler, ¿sí? Esa ecuación la tenemos aquí, ¿sí? Es simplemente coger los valores y reemplazar en la ecuación. Y eso nos da estos valores. 659 kilonewtons, casi 660 kilonewtons, y en el último 377 kilonewtons, ¿sí? Esta carga crítica es importante para el factor de seguridad. Es lo mismo que en tensión. El factor de seguridad es la división de esta carga crítica sobre la carga admisible, ¿sí? Entonces ahí dividimos esta carga crítica sobre la carga que admite los nodos y nos da exactamente lo mismo que en tensión. En este caso el factor de seguridad más bajito es en donde la fuerza es de 17.5 kilonewtons, que es 37. Sin embargo, pues lo que les decía igual en la tensión es que tiene que ser entre más pequeño sea este factor de seguridad, pues lógicamente hay que tomar medidas, hay que mirar si se cambia el material o si esta fuerza que tenemos aquí calculada se disminuye de alguna forma, ¿sí? Para estos casos no hay necesidad de cambiar ni el material ni disminuir la fuerza. Nos damos cuenta de que el material resiste el factor de seguridad. ¿Listo? Esta es la explicación del colaborativo número 3. Muchas gracias.